Bien, entonces fíjense que en este punto ya llegamos a este señor, el piruvato. Característica del piruvato, fíjense que es un ácido dicarboxílico. Tenemos dos grupos carboxilato ahí, y es una molécula con 3 átomos de carbono. Es decir, nuestra estequiometría se mantiene. Cogimos una molécula de 6 átomos de carbono, generamos 2 moléculas de 3. Hasta ahí no hemos perdido absolutamente nada de átomos de carbono como tal. Empezamos el destino del piruvato. De la misma manera que damos con la glucosa 6-fosfato, que tenía varios destinos, el piruvato también puede tener varios destinos. Fíjense que son 3 también. El primero, todo el proceso oxidativo aeróbico, que ya vimos previamente, a partir del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones para generarme mis productos clásicos de la oxidación de la glucosa, CO2 y agua. Si tenemos condiciones esenciales y digamos que adecuadas de oxigenación para realizar este proceso, lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Pero también puede ocurrir que mis condiciones aeróbicas se vean reducidas. En el momento en que yo disminuyo esas condiciones aeróbicas, tengo que, digamos que desviarme de esta ruta. ¿Por qué creen que esta ruta se ve reducida o se ve casi que inhibida en condiciones anaeróbicas? ¿Por qué lo necesito? No, recuerda que el dióxido de carbono sale porque el oxígeno es mi último aceptor de electrones. Entonces recuerden que todo es un efecto dominó. No tengo oxígeno, la citocromo oxidasa empezó a acumular electrones. ¿Qué pasó? Que ahora el complejo 3 se empezó a acumular en electrones. Pasa al complejo 2, también empezó a acumular electrones. Pasa al complejo 1, empezó a acumular electrones. ¿Qué consecuencias trae eso? El NAD reducido se empezó a acumular, el FAD reducido se empezó a acumular. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que el ciclo de Krebs empieza a disminuirse. Entonces todo es un efecto dominó. Entonces en ese momento ya todo el metabolismo, por lo menos aeróbico, se empieza a ver muy reducido. Pero no por ello la célula va a permitir que se acumule piruvato. Ella dice, no, frescos, tranquilos, acá podemos buscar algo. Generamos lactato. Y eso se conoce como la fermentación láctica. Ya vamos a ver en qué consiste esa fermentación láctica. Y finalmente, tenemos la transformación de piruvato a alanina. En esta situación, lo que está ocurriendo es que ya hay un exceso de piruvato. Hay tanto piruvato que la célula ya tiene suficiente energía. Tanta energía que está diciendo, hombre, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Será que empiezo a sintetizar nueva glucosa? Pero es que no, ya tengo un montón de glicógeno reservado. ¿Qué hago con este piruvato? No lo voy a perder. Ah, bueno, empecemos a generar otras moléculas. La alanina. ¿Qué es la alanina, muchachos? Es un aminoácido. ¿Y para qué me sirven los aminoácidos? Para sintetizar proteínas. Entonces fíjense que esto automáticamente va a promover la síntesis proteica. En la reacción de piruvato como se produce NAD reducido, entra un NAD oxidado. Pero ese NAD oxidado, ¿de qué parte viene? Fíjate que esa parte, ese NAD oxidado que se está utilizando ahí, va a estar en el citoplasma también. Y puede venir tanto de un NAD que se haya reoxidado de la glicólisis, en el proceso que ya acabamos de ver, o sencillamente tú lo puedes resintetizar. La gran particularidad es que los cofactores, estas coenzimas, pueden ser sintetizadas de nuevo. Y recuerden que el NAD parte de una vitamina específica. ¿Cuál es? La niacina, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos esa vitamina para poder sintetizar el NAD. ¿Y la fermentación etanólica, dónde se pondría el piruvato? No, para la fermentación etanólica mantengan esta reacción, solo que en lugar de lactato, cámbialo por etanol. ¿Quiénes hacen la fermentación etanólica? Levaduras. ¿Por qué la hacen las levaduras? Las levaduras hacen fermentación etanólica. Nosotros no. Porque ellas sí y nosotros no. ¿Qué necesitaríamos? Bueno,
digamos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros no tuviéramos la exoquinasa? No podríamos hacer ningún tipo de metabolismo en base de glucosa, ¿cierto? Entonces, por la presencia de esa enzima, nosotros podemos hacer esos procesos. Entonces, ¿por qué las levaduras sí pueden hacer fermentación etanólica y nosotros no? Porque no tenemos la enzima que hace ese proceso de la fermentación etanólica. Mientras que las levaduras sí la pueden hacer porque tienen esa enzima. Las levaduras pueden hacer los dos tipos de fermentación, tanto láctica como etanólica, de acuerdo a las condiciones que se presenten. De piruvato acetilcoa o lactato en la misma célula se puede llevar al mismo tiempo, al cabo al mismo tiempo. ¿O? No, piensen que lo que predispone una condición sobre la otra son las condiciones. Si hay suficiente oxigenación, nos vamos de una por ciclo de Krebs y cadena de transporte electrónico. Si no hay suficiente oxígeno, nos vamos por lactato. Ni con lactato. Ya vamos a ver, ahorita que revisamos esas dos reacciones. Entonces, vamos a ver el primer destino, el metabolismo aeróbico de ese piruvato. Todo esto está catalizado por la piruvato deshidrogenasa. ¿Recuerdan ustedes qué es la piruvato deshidrogenasa? Aquí la tienen ustedes, la piruvato deshidrogenasa, que viene siendo un complejo multienzimático. ¿Qué es un complejo multienzimático? Que posee muchas enzimas, ¿cierto? Cada una es establecida y digamos que colocada, por llamarlo de alguna forma, para desarrollar una función específica. Todo esto que ustedes ven acá, digamos que en forma muy didáctica, es el complejo piruvato deshidrogenasa, pero claramente pues él no se ve así. Tiene su propia estructura tridimensional, su estructura cuaternaria, con sus cuatro complejos ahí, sus tres complejos, perdón, unidos. Importante, estas dos señoras de acá, la piruvato deshidrogenasa quinasa y la piruvato deshidrogenasa fosfatasa. Esas dos proteínas que están ahí son reguladores alostéricos de este complejo piruvato deshidrogenasa y va a permitir activarlo o inactivarlo de acuerdo a las condiciones de la célula. Si hay mucha energía, lo va a desactivar. Si hay poquita energía, lo va a activar. ¿Cómo lo regula? Fíjense que acá nos está diciendo, cuando E1, el complejo E1 está fosforilado, va a cambiar su conformación. En el momento en que el complejo E1 está fosforilado, la enzima está inactiva. Entonces fíjense que acá esto es bien importante porque yo no estoy inhibiendo todo el complejo, yo solamente estoy inhibiendo una parte, pero es una parte fundamental porque el complejo E1 es el inicio de todo. Entonces si yo no lo inicio, pues el resto no va a hacer absolutamente nada. ¿Quién me permite esa transformación? La piruvato deshidrogenasa quinasa. ¿Cómo se hace? Fíjense que acá llegó la acetil-CoA. La acetil-CoA se unió a ¿quién? La piruvato deshidrogenasa quinasa. Pero en el momento en que la acetil-CoA interactúa con la piruvato deshidrogenasa quinasa, fíjense que activa a esa proteína. Y siempre que ustedes vean una quinasa, saben que está catalizando. Transferencia de grupos fosfato. Si cataliza transferencias de grupos fosfato, fíjense lo que le hizo a la subunidad E1. La fosforiló y por lo tanto la inhibió. ¿Tiene sentido que la acetilcoenzima inhiba al complejo piruvato deshidrogenasa? Recordemos la reacción general. ¿Qué está catalizando este señor? Piruvato más coenzima A más el cofactor oxidado me va a generar
acetilcoenzima A más el cofactor reducido más un dióxido de carbono. Yo estoy diciendo que el acetilcoenzima A me lo está inhibiendo. ¿Por qué creen ustedes que el acetilcoenzima A, que es uno de los productos, me la inhibe? Porque habría un exceso de producto y por lo tanto ya no necesito que siga generando más producto. Entonces fíjense que acá tenemos otro tipo de regulación tipo feedback negativo, retroalimentación negativa. El mismo producto me termina inhibiendo a mi enzima. Entonces es importante, es un complejo multienzimático que tiene la particularidad de que puede ser regulado alostéricamente y de hecho así va a ser regulado. Entonces fíjense, la primera reacción que nosotros vamos a tener es justamente la transformación de ese piruvato a acetilcoenzima A. Diferencias entre el piruvato y la acetilcoenzima A. Hay una descarboxilación. Fíjense entonces que partía de un compuesto de 3 átomos de carbono, ahora tengo uno de 2. En ese punto ya he perdido un átomo de carbono. Un átomo de carbono que venía de la glucosa. Recuerden que todo esto viene de glicólisis. Interesante que ustedes se den cuenta el delta G. Es un delta G muy elevado. Esperarán ustedes, bueno, muy grande negativamente para que lo entiendan. Que sea muy favorable y por lo tanto que sea irreversible. ¿Listo? La reacción favorable de la ATP. ¿Por qué este tipo de reacciones no tienen un ATP? Mejor dicho, ¿por qué las reacciones cinéticas siguen siendo favorables si requieren incluso gasto de energía? A comparación de estas que también son muy favorables entre los ATPs. Dice que nosotros venimos de esta reacción, ¿cierto? El piruvato, que es el producto con el que yo voy a iniciar la siguiente reacción, viene de la última reacción de glicólisis. Vimos que esa reacción es irreversible porque tenemos la formación de ATP y lo que va a hacer es generarme un producto muy energético, que es acá este piruvato. Este grupo carboxilato que está acá es muy energético. ¿Qué hace? Que este señor piruvato, al formar acetilcoenzima A, tenga un delta G tan negativo. Lo que estamos haciendo, si ustedes se dan cuenta, es cogiendo este grupo carboxilo, liberándolo en forma de CO2 y cogiendo a la coenzima y uniéndola acá. Fíjense que la coenzima A, lo único que realmente le ocurrió a ella fue que perdió este hidrógeno y se unió con este grupo carbonilo. ¿Qué ocurrió? Yo formé este compuesto, un tioéster. Recuerden que cuando nosotros iniciamos la parte de metabolismo en cuestión de energía, decíamos el ATP es muy energético porque tiene enlaces fosfoéster, pero sobre todo enlaces anhídridos de éster. Cuando yo los hidrolizo se libera un montón de energía, pero no son los únicos. Es decir, en la naturaleza no solo el ATP va a ser una molécula energética, sino que yo puedo generar intermediarios altamente energéticos, intermediarios fosforilados o no fosforilados. En este caso, fíjense que es un intermediario no fosforilado, pero que es altamente energético. Este enlace tioéster genera mucha energía. Como es altamente energético por sí mismo, significa que está guardando mucha energía. De tal manera que acá pasamos de una molécula que tenía muy poquita energía a una molécula que generó o que almacenó bastante energía. ¿Qué hace eso? Que todo el proceso sea energéticamente favorable, a pesar de que yo no tengo ahí involucrado al ATP. Una pregunta, esa fase del proceso, o sea, si ya se terminó la glicólisis, que sería el piruvato, y eso todavía no es ciclo de Krebs, ¿qué fase intermedia o no lo pude? Sí, es una gran pregunta. Esta fase realmente no hace ni parte de la glicólisis ni parte del ciclo de Krebs. Digamos que es un estado intermedio, básicamente porque es que esta acetilcoenzima, como vamos a ver, realmente no tiene que entrar necesariamente al ciclo de Krebs, sino que dependiendo de las necesidades de la célula, ella puede o irse a sintetizar ácidos grasos o irse a generar energía desde el ciclo de Krebs. Entonces sería digamos que
un punto desfavorable para la célula que esta acetilcoenzimada tuviera únicamente como función irse para ciclo de Krebs. Por eso es que la acetilcoenzimada no hace parte, digamos que como reacción o como formación de ella del ciclo de Krebs, porque realmente no está obligada a irse al ciclo de Krebs. ¿Qué define que se vaya al ciclo de Krebs o no? Las necesidades energéticas. Si yo necesito mucha energía, me la llevo para ciclo de Krebs. Si por el contrario yo tengo mucha energía, voy a poder esa acetilcoenzimada y voy a iniciar lipogénesis. Bien, entonces fíjense que esta diapositiva o esta figura ustedes ya la habían visto en Nicolás. ¿Cuál es el papel de la coenzima? La coenzima es justamente la que me está generando, la que me permite la generación del enlace tioéster. Entonces, es particular porque, de hecho, si ustedes revisan en el Leninger, la coenzima es una molécula muy, muy grande. Está formada por ácido lipoico, está formada por otra cantidad, por esfingosina también. Entonces, es una molécula tan grande que al final solo le queda un residuo chiquito por acá, que es el residuo de tiol. Y lo que es particular de todo es que realmente ella solo reacciona a partir de ese punto, a pesar de que es una molécula tan grande. Y justamente por la presencia de ese tiol es que me permite generar esa acetilcoenzima, que es realmente mi producto metabólico que yo necesito. Entonces, acá tenemos como un resumen rápido de lo que hemos visto. Glicólisis me va a generar piruvato. Una vez tengo el piruvato, él va a entrar a formar acetilcoenzimada. En ese proceso de glicólisis y acetilcoenzimada, fíjense que genero los cofactores reducidos. Esa acetilcoenzimada va a hacer todo el ciclo de Krebs. En ese ciclo de Krebs voy a tener las últimas descarboxilaciones, la generación de más cofactores reducidos, que finalmente en todo su conjunto van a entrar a la cadena de transporte de electrones y van a generar el máximo de producción de ATP. Pero fíjense que, como lo veíamos ayer, la glucosa no es nuestra única fuente de carbohidratos. Nosotros vamos a tener muchas más fuentes de carbohidratos. Tenemos, por ejemplo, la fructosa, la galactosa y la manosa. Cada una, en el momento en que está dentro de la célula, puede reunirse, puede interactuar con la glicólisis. Por ejemplo, la fructosa, fíjense que en el momento en que ella se forma, nos estamos ahorrando un paso fundamental, y es este proceso de fosforilación de la glucosa. Ella entra de una vez a formar fructosa 6-fosfato. Entonces, esa vía por la fructosa es más rápida. Y de hecho, aquellas células que necesitan una carga energética o un desarrollo de la glicólisis mucho más acelerado, van a preferir hacerlo con la fructosa. Una particularidad es que... Mira, una pregunta, pero entonces ahí no se gastaría dos moléculas de presión. exactamente. Eso es lo que la hace energéticamente más favorable y mucho más rápida, porque me estoy ahorrando pasos. Una cosa particular es que justamente los espermatozoides son células que son metabólicamente muy activas y pueden estar tanto en, digamos, que en un gasto energético elevado como en una producción glicolítica también rápida. Ellos, por esa particularidad, van a hacer principalmente glicólisis a partir de esta fructosa y, obviamente, recuerden que la fructosa no se puede internalizar solita, no puede coger un GLUT cualquiera y meterse. Vimos que el GLUT específico para la fructosa era el GLUT5. Entonces, estos señores van a ser muy ricos en GLUT5 para poder desarrollar estos procesos. Ahí habría 3 moléculas de ATP de resultado. Sí, básicamente vamos a tener la ganancia de un ATP adicional. Profe, y las enzimas que consumen la glucosa, consumen la fructosa. Fíjense que esta exoquinasa es propia digamos que de la célula que lo vaya a hacer. No estoy diciendo que no sea la exoquinasa 1, puede ser la exoquinasa 1, pero también puede ser la exoquinasa 2, la exoquinasa 3. De partida sabemos que no va a ser la exoquinasa 4, porque ya es propia del tejido hepático. Bien, el siguiente paso, o la siguiente fase que puede ocurrir para el destino del piruvato, la fermentación láctica. Fíjense que la fermentación láctica ocurre en un solo paso. Tengo piruvato, genero lactato, todo eso gracias a la lactato deshidrogenasa. Es una cosa muy sencilla
Fíjense que el delta G de esta reacción es negativo, pero no tan negativo. ¿Por qué hago énfasis a eso? Por la pregunta de Nicolás. Nicolás preguntaba que entre los dos procesos, ¿cuál es más favorable? Realmente, si comparamos el delta G de este señor con el delta G total, que es pasar de únicamente mirando la primera reacción de piruvato acetilcoenzima, ya es mucho más favorable la acetilcoenzima. Y en términos de qué es más favorable, hacer fermentación o hacer ciclo de Krebs y todo el proceso de glicólisis y de respiración oxidativa, va a ser mucho más favorable la respiración oxidativa. Entonces fíjense que energéticamente es mucho más favorable el proceso aeróbico. De ahí que el único punto que me define a mí qué proceso voy a hacer yo es justamente las condiciones. Si yo no tengo oxígeno, no voy a poderlo hacer, a pesar de que energéticamente y termodinámicamente es mucho más favorable ese proceso. Fíjense que dijimos, es un solo paso, la lactato deshidrogenasa me genera lactato, es una reacción energéticamente favorable, pero ¿y la célula para qué lo hará? Es decir, ustedes ven esa reacción y me van a decir entonces que la célula lo que quiere es generar ácido láctico. Que entre otras cosas, ese ácido láctico industrialmente se utiliza para darle ese sabor agrio y promover la fermentación de la leche a generar yogur. Entonces diríamos entonces que no, pues genial, porque con eso yo puedo hacer yogur. Es que no siempre los músculos van a tener las condiciones de oxígeno, entonces pues necesito algo que en condiciones anómalas al oxígeno pues pueda generar energía igualmente, que es cuando pues los deportistas corren y pues los 100 metros planos empiezan a generar pues ese tipo de energía con el lactato. Bueno, la pregunta es, claramente cuando yo hice la parte aeróbica, ese piruvato me generó acetilcoenzima, todo el ciclo de Krebs, me fue a cadena de transporte de electrones y generé ATP. Ahí está totalmente claro cómo genera ATP. Pero acá estoy cogiendo piruvato, lactato. ¿Dónde está el ATP? Pues es una teoría. Sí, pues si ya estoy, bueno, no puedo generar pues con oxígeno. Bueno, acaso. Es que ese piruvato se llama lactato, pero lo que me parece pues muy interesante es que esa reacción se puede devolver. ¿Sí? Entonces ese lactato que se devuelve puede ser para que si las células se tornan en condiciones de oxígeno, generan el ATP por el otro lado, siendo más favorable al anterior. Bueno, sí, digamos que es viable, pero es, digamos, estamos acá en el miocito. Usted ya puso el ejemplo del miocito, la célula muscular. Él generó el ácido láctico, el lactato. Resulta que, a pesar de que la reacción es irreversible, dentro del miocito no es una reacción tan reversiblemente favorable. Es decir, él no va a coger ese lactato y lo va a volver así como tan fácilmente. No tiene las condiciones para poder devolverlo. Hay otras células, que son los hepatocitos, que se van a coger ese lactato y van a decir, listo, venga, yo lo devuelvo a piruvato. Entonces, ¿por qué el miocito querrá hacer esto? Es decir, ¿por qué cogió ese piruvato como producto final y lo transformó en lactato? Por las condiciones. Las condiciones de anaerobicidad, pero fíjense que el solo hecho de hacer este proceso pues le implica a la célula, si bien no hay un gasto energético, sí digamos que el uso de una maquinaria que pues podría utilizar para otra cosa. Es decir, tiene que sintetizar lactato deshidrogenasa, tiene que proporcionar todas las condiciones para que esa enzima actúe. Entonces, ¿por qué no más bien lo deja como piruvato y ya? O sea, no gasto energía sintetizando una proteína. No, sí, claro, o sea, todos estamos de acuerdo en que estamos en condiciones anaeróbicas. Las condiciones anaeróbicas me promovieron esto, en la formación de lactato. Pero ¿por qué quiso la célula hacer esta parte, Nicolás? Sí, otra vez nada. Perfecto. Fíjense que cuando tenemos condiciones aeróbicas, decíamos que la cadena de transporte de electrones, como complejos 1, 2, 3 y 4, tiene una sola función. ¿Cuál es? Transporte de electrones, pero ¿desde quién? Del NAD y el PAD. Cuando el NAD y el PAD les dan esos electrones, ¿ellos cómo quedan?
oxidado, ¿cierto? Entonces fíjense que en últimas, la única función de esa cadena de transporte de electrones es reoxidar los cofactores. Pero resulta que no tenemos esa maquinaria porque no hay oxígeno, pero la célula sigue necesitando reoxidar sus cofactores. Entonces ahí fue cuando salió esta vía alterna. Dijo, listo, ¿recuerdan ustedes qué cofactores se me generaban reducidos en la glicólisis? NADH, ¿cierto? NADH. Únicamente se genera NADH. ¿Qué significa eso? Que yo lo que necesito como célula es buscar cómo reoxido ese NADH. Acá lo tienen ustedes. Ese NADH, a partir de este proceso, me generó el NAD oxidado. Y ese NAD oxidado va a volver a glicólisis y va a seguir haciendo su proceso energético. Obviamente, acá tenemos el gran problema, el punto importante. Se nos generó lactato. ¿Qué vamos a hacer con ese lactato? Entre otras cosas, porque si ustedes se dan cuenta, esto es un ácido orgánico. Y un ácido orgánico claramente nos va a empezar a disminuir el pH del ambiente y nos puede generar una acidosis metabólica. Entonces, la célula tiene que venir a decir, oiga, ¿yo qué voy a hacer con esto? Porque resulta que yo estoy en un medio anaeróbica, yo estoy generando mucho ácido láctico y si yo sigo generando ácido láctico, voy a entrar en acidosis y todo me va a empezar a funcionar mal. Una cosa, o sea, es decir que si están, se obtuvo NAD reducido en glicólisis, o sea que si ese NAD reducido no va, por ejemplo, a cadena de electrones porque no hay oxígeno, la otra ruta es lactato para volver a generar NAD oxidado. Pero tú Señor. genero el NAD oxidado y cómo vuelvo a su actividad. No, es que ojo, no es que yo quiera convertir ese NAD en ATP. Lo que yo quiero es que ese NAD vuelva a la glicólisis, me siga generando piruvato y fíjense que en glicólisis sí obtengo ATP. Entonces lo que estoy es promoviendo que haya ese poder oxidativo para que me permita continuar haciendo glicólisis. Y en esa parte liberan electrones. Sí, claro, fíjate que, ¿qué hicimos? Cogimos este grupo carbonilo y lo reducimos a hidroxilo. En ese punto el NAD estaba reducido, le pasó los electrones a este carbono, lo redujo, él quedó oxidado y ya transformé todo. Entonces fíjense que acá tenemos como en términos generales la interrelación metabólica del piruvato desde la glucosa. Entonces glucosa hace todo el proceso de glicólisis, una vez tengo el proceso de glicólisis genero piruvato, de acuerdo a mis condiciones anaeróbicas, voy a ir a la mitocondria a hacer ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones. Si no, lo que voy a hacer es irme a lactar. Si tengo un exceso de piruvato, ya no quiero hacer más ciclo de Krebs. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar alanina y esa alanina me va a permitir la síntesis de proteínas. Bueno, acá mucho más abajo, aunque podemos partir desde la misma acetilcoenzima que no estaría acá, si tengo un exceso de acetilcoenzima puedo generar lipogénesis, es decir, síntesis de grasas. O en su defecto, algo bien importante que vimos en ciclo de Krebs es que en el ciclo de Krebs hay intermediarios metabólicos para todas las rutas metabólicas que ustedes quieran. ¿Qué significa eso? Que yo a partir de intermediarios del ciclo de Krebs me puedo ir para la síntesis de otras moléculas, principalmente síntesis de aminoácidos. Otra cosa importante, fíjense que acá estamos viendo todo lo que pasaría si yo quiero generar piruvato, pero si yo estoy en un exceso de energía y por lo tanto estoy haciendo un exceso de glicólisis, puedo coger uno de mis intermediarios glicolíticos, la dihidroxiacetona fosfato. Como lo decía Alejandra, yo tengo dos opciones: o coger esa dihidroxiacetona y meterla a glicólisis o llevármela para otro sitio. La célula también considera llevársela a otro sitio cuando las condiciones son adecuadas. Si tengo un exceso de energía, coger esa hidroxiacetona, la transformará en glicerol 3-fosfato y él me servirá para la biosíntesis de triglicéridos. Entonces fíjense que la célula aprovecha todos sus productos para poder tenerlos como reserva energética. Y esta reacción es inversa. Entonces, ¿qué significa? Cuando estoy hidrolizando triglicéridos, libero un glicerol y ese glicerol me puede servir como cadena para generar dihidroxiacetona fosfato y generar piruvato o en su defecto generar glucosa. Entonces la cosa está muy bien organizada y muy bien regulada.